En la hora anterior hacíamos mención a una serie de tuits que había escrito el político Jorge Yoma con respecto a lo que se venía en la lucha sindical. Pero fue casi como una especie de vaticinio, casi como un Nostradamus del sindicalismo. El doctor Jorge Yoma está en comunicación con nosotros para hablar de distintas cuestiones, obviamente mucho de lo que tiene que ver con la actualidad política. ¿Cómo le va, Jorge? Mi nombre es Adrián Barbarulo de Radio Brisas de Mar del Plata, Tandil y Pinamar. ¿Cómo está? Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, ha generado como una especie de Nostradamus, ¿no? del sindicalismo con esta serie de tuits donde usted decía, no imagino a las bases negociando directamente con los gobiernos, ¿no? Pero a la vez esta necesidad de que las bases encuentren una respuesta seria dentro de lo que tiene que ver con sus representantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que más que vaticinio o adivinar, es el conocimiento de lo que es la historia de la organización política argentina, digamos. Uh-huh. Fundamentalmente desde el peronismo, ¿no? El conocimiento de cómo funciona la relación del sindicalismo uh-huh. argentino históricamente con el poder o con la patronal, y por qué el peronismo es quien, digamos, trajo beneficio a la organización social de la Argentina, porque si no, hasta el advenimiento del sindicalismo peronista, uh-huh. Estaba absolutamente atomizado el movimiento sindical, generalmente, digamos, ocupado por anarquistas, con lo cual no había posibilidades ni de negociación paritaria, ni de discutir condiciones de trabajo, digamos, era toda una anarquía, porque no tenías con quién hablar. Uh-huh. A partir del advenimiento del peronismo se organizan los trabajadores en sindicatos, en centrales obreras por rama, por sector, y a partir de ahí se encuentra un diálogo y se canaliza la discusión, y a partir de ahí también se da el avance de las leyes sociales que tuvo uh-huh. en la Argentina, lo que ya se llama el constitucionalismo social, más avanzado en América Latina, se dio en la Argentina gracias a eso, digamos, a la organización de los sindicatos, más allá de que nos guste o no la cara de algún gremialista, digamos. Claro, nosotros, sí. Yo estoy hablando conceptualmente. Uh-huh. Entonces, desde el gobierno, lo que noto es que en el tema docente, lo que es, en lugar de sentarse, dialogar, discutir en una paritaria, como corresponde, digamos, con los trabajadores docentes, se optó por demonizar al sindicalista, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Demonizar a Baradel. Entonces Baradel es el malo de la película. Y lo descalifican, y descalifican a los sindicatos, descalifican como si, digamos, fuese fácil encarar una negociación sin sindicatos. Uh-huh. Digamos, ¿con quién hablas? Con los delegados de base, con los delegados de las escuelas. Digamos, uh-huh. ¿Cómo negociás las condiciones de trabajo de los docentes? Uh-huh. ¿Cómo negociás el presupuesto de la educación pública? Digamos, y esto lo haces gracias a que tenés sindicatos organizados. Uh-huh. Entonces, creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es dejar de demonizar a los sindicatos, primero cumplir con la ley de paritaria, la ley de financiamiento educativo, que en su artículo 10º, que fue una gran ley del gobierno de Néstor Kirchner, estableció la paritaria nacional en materia educativa. ¿Por qué es esto? Porque ante la necesidad de que no haya brechas entre las distintas jurisdicciones, que un maestro de La Rioja no gane el 30% menos que un maestro de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, para evitar esa discriminación o esa injusticia entre las distintas jurisdicciones, se dictó la ley de financiamiento educativo, en donde se pone un parámetro como objetivo a cumplir del 6% del Producto Bruto Interno que sea para la educación pública, y además se discutan los salarios y condiciones de trabajo en todo el país a través de una paritaria nacional. Uh-huh. Nada de eso se cumplió. Entonces, es lo que yo planteaba,
antes de lo que fue el acto de la CGT, donde hubo un gran malestar de las bases pidiendo el paro general. Es decir, el sindicato no es el que te genera el problema. El sindicato es el que te ayuda a solucionar el problema cuando te sentás a negociar de buena fe. Digamos, sin sindicatos no hay negociación posible. Claro. Entonces no puedes canalizar una discusión. Entonces no descalifiquen a los sindicatos, convoquen a los sindicatos a un diálogo positivo, un diálogo orientador, de buena fe, y la solución va a llegar. Pero bueno, lamentablemente lo que se elige es lo otro, es poner a los dirigentes gremiales como los malos de la película, como si en las bases, como si el dirigente gremial inventara el conflicto. No, el conflicto está en la base. El trabajador está mal, y el trabajador es el que quiere ir al paro, y que quiere salir a la calle, y es el sindicato el que tiene que trata de contenerlos. Ahora, esta necesidad, Jorge, de ir al paro, claramente era sabida, o sea, había una necesidad de poner una fecha, pero de ahí al disturbio, a lo ocurrido en el final y a los incidentes, ¿son verdaderamente representativos de las bases o son grupos minúsculos? También se lo pregunto como conocedor, ¿no? No, eso es política. Eso es política. Eso es política, o sea, digamos, la tapa del diario se lo llevó el disturbio. Digamos, hubo 500.000 trabajadores en la calle ese día, pero la tapa del diario se lo llevó el disturbio. Claro. No, eso es política. Eso. No tiene nada que ver. Yo nos guste o no, estos son los sindicatos que tenemos. Entonces hay un malestar social muy profundo, muy severo, muy serio en la Argentina. El costo de vida ha crecido enormemente en los servicios públicos. Digamos, hoy un docente gana 17, 18 mil pesos, y un trabajador provincial gana menos. En La Rioja el sueldo promedio de los trabajadores provinciales es de 7, 8 mil pesos en las provincias. Entonces, las tarifas de luz, de gas, de agua, ha repercutido enormemente en los hogares y en la calidad de vida de la gente. Todo eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de discutir salario. Entonces, el malestar social existe, y hoy el gobierno, digamos, lo peor que puede hacer es echarle la culpa al sindicalismo de un conflicto. El conflicto está hoy latente en la sociedad, como consecuencia de que las cosas no están bien, digamos, ¿no? Entonces creo que seriamente el gobierno tiene que convocar a la CGT, a las cámaras empresarias, a las provincias, sentarse en un acuerdo social, y con una agenda de 10, 15 puntos que tenga que ver con los salarios, con los precios, con las tasas de interés, con las variables de la economía, con la energía, digamos, segmentar los precios de las tarifas. No es lo mismo en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, una tarifa de luz que en La Rioja, donde vos utilizás la energía para un pozo eléctrico para sacar agua para tomar. Seguro. A 200 metros. Seguro. Ahora, Jorge, ¿qué lectura debería hacer el gobierno de esta situación puntual? Y después, la otra postura que hay es, también dentro de la política, es... algunos hablan de la pesada herencia y otros hablan de destrucción en tiempo récord de la economía argentina. Ni todo es culpa de la pesada herencia, ni todo se puede destruir tanto en 14 meses de gobierno, ¿no? Mira, ya está, esa discusión no lleva a ningún lado. Digamos, al gobierno de Cristina lo va a juzgar la historia, la opinión pública, el momento de las elecciones. Digamos, ahora este es el país que tenemos. Se cortó la comunicación con Jorge Yoma. Tengo temor que se haya quedado sin batería por cómo se cortó, ¿no? Porque veníamos bien con la comunicación, lo veníamos teniendo como si lo teníamos al lado, y él está en La Rioja, está en su provincia. Justo que después de esta pregunta íbamos a empezar a hablar del peronómetro famoso, que me parece que él es uno de los que puede ir midiendo, ¿no? el
el peronómetro con respecto a esto que yo les decía a los oyentes de la radio cuando arrancábamos el programa sobre la situación del justicialismo hoy. Jorge se cortó, recuperamos la comunicación. Me decía recién que la gente juzgará, la opinión pública, los votos. Eso ya fue, el tema del kirchnerismo, ya está. Digamos, yo he sido muy crítico del gobierno de Cristina. ¿No? Sí, valorizo enormemente el gobierno de Néstor Kirchner. Ajá. Creo que con la muerte de Néstor Kirchner hubo una tragedia en la Argentina, no solamente para su familia, para su esposa, para sus hijos, sino también una tragedia para la Argentina porque se perdió quien lideraba el proyecto político y conducía el Estado virtualmente, ¿no? Que era Néstor Kirchner. Y bueno, Cristina lo hizo con mucha dignidad, digamos, no ella le cayó la presidencia de la República y lo llevó con toda entereza, digamos, con toda dignidad, y en eso cumplió su mandato. Yo he sido crítico de muchas de sus políticas, pero bueno, ya fue. Seguro. Digamos, seguir discutiendo esto ya fue, pero lo que digo es que lo que tiene que entender el gobierno nacional es que el peronismo cogobierna la Argentina. El peronismo gobierna 16 provincias argentinas. La mayoría del Senado es peronista. La primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación es peronista. La inmensa mayoría de las intendencias en la Argentina son peronistas. La CGT, los sindicatos son del movimiento peronista. Entonces, el peronismo es una realidad para cogobernar, y está para cogobernar. Hacemos un intento más, ¿no? A ver si podemos recuperar la charla con Jorge Yoma. Nos están interfiriendo la comunicación con Jorge Yoma. 19 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Nos estaba hablando recién Jorge Yoma del cogobierno del peronismo con Cambiemos, y daba la presencia en las cámaras, la cantidad de provincias gobernadas por el peronismo, y cuál es la situación puntual en la que se tiene que encontrar hoy el gobierno. Ahora, Jorge, en esto que yo lo escucho, si hay problemas tan estructurales de la Argentina, ¿no? Y con tantos años de gobiernos peronistas, de gobiernos justicialistas, sobre todo aquí donde estamos nosotros en provincia de Buenos Aires, que la verdad que la situación en algunos lugares de infraestructura, de deuda de infraestructura, Jorge, es extremadamente compleja. Hay una autocrítica y una necesidad de poder colaborar para sacar adelante algunos puntos. Mira, Adrián, el peronismo tenemos que hacer, obviamente, nuestra autocrítica. Hemos sido gobierno en la Argentina desde que el peronismo hace 70 años vino a la Argentina. No es que está hace 70 años gobernando, digamos. En los 70 años, la mitad fueron gobiernos peronistas. Sí. Pero 35 años fueron entre gobiernos radicales, militares y toda la otra historia, digamos. Por lo cual hay una corresponsabilidad del sistema político argentino respecto de la situación a la cual está hoy nuestro país. Sí. Por eso creo que tenemos que mirar al futuro, creo que hay un nuevo gobierno en la Argentina, con nuevos bríos, de un signo. Lo mismo pasa en varias provincias argentinas. Ahora por primera vez en décadas, el gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires es del mismo signo político, claro. Con lo cual, digamos, tiene un enorme poder y legitimidad el gobierno nacional, pero hay que sentarse con los actores a dialogar, digamos, claro. Seguir echándole la culpa a Cristina de todos los males de la Argentina, y no es conducente a nada. Seguro. Digamos, ya hace más de un año que está gobernando Macri. Jorge, y usted, por ejemplo, para las elecciones que se viene, ¿qué rol cree que va a jugar el justicialismo? O sea, ¿va a ser un rol protagónico como PJ en sí? ¿O siente que hay como una especie de desgranamiento de lo que es el PJ, donde ha tomado más fuerza el Frente Renovador, con una figura como Sergio Massa, o el Frente para la Victoria, con una figura tan importante como la de Cristina Kirchner? Hoy decía yo en el comienzo del programa, ¿puede llegar a ser que Sergio Massa sea al peronismo lo que Carrió fue al radicalismo?
Mira, Adrián, sí. estas son elecciones distritales este año. Sí. No son elecciones nacionales, digamos, no se elige presidente. Son elecciones que tienen que ver con la realidad de cada provincia. Pesa mucho lo local, lo provincial. Y en ese sentido, hoy el peronismo está en una situación política, digamos, inmejorable desde el punto de vista electoral, tomando provincia por provincia. Sí, sí. Vos tenés en cuenta que Cambiemos es gobierno gracias a Córdoba, sí, sí. no gracias a la provincia de Buenos Aires. Cambiemos ganó la elección nacional, el balotaje, porque sacó en Córdoba el 72% de los votos, sacó 900.000 votos de diferencia. Perdió en la provincia de Buenos Aires, perdió en la mayoría de los distritos de la Argentina y ganó por el 72% de los votos en Córdoba, y por eso es gobierno Cambiemos. Entonces, primero, eso de que la provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas, yo me permito disentir con eso, ¿no? Bien. La presidencia de la Nación ya hace varios periodos que te lo da el interior, no te lo da la provincia de Buenos Aires, por más que ahí es donde hay mayor cantidad de votos, ¿no? Sí. Pero el segundo aspecto es que al ser elecciones distritales, por ejemplo, Córdoba, que es el que le dio triunfo Cambiemos, Córdoba va a ganar el peronismo. Gana el peronismo de manera holgada, con De la Sota, Schiaretti, que apoyó a Cambiemos en el presidencial. Ahora van con lista propia, el candidato va a ser De la Sota. Cambiemos casi no tiene candidato, con lo cual desde el vamos en Córdoba gana el peronismo. En Santa Fe gana el peronismo, está muy bien, digamos. Perotti. A ver, se cortó nuevamente. Bueno, me parece que hasta acá llegamos, ¿no? O sea, me parece interesante ¿Hacemos el último intento, Mónica? No, ¿vos qué decís? No sé qué me dice Mónica. Hacemos el último intento, hacemos este repaso así de lo que se viene a nivel peronismo en las provincias, y estamos escuchando a Jorge Lloma, como uno de los hombres más cercanos, de los actores políticos más importantes de los últimos 25 años de la Argentina. De eso no hay duda, ¿no? Y que además con algunas situaciones puntuales de acusaciones e investigaciones que en definitiva terminaron siempre en causas vacías. Y poder escuchar un poco el análisis de lo que se viene nos ayuda todavía a entender más el mapa de la Argentina en las próximas elecciones.